El objetivo. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros. Alcance. Esta norma se aplica a todas las entidades y todo tipo de instrumentos financieros, exceptuando a aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo a la NIF 10, estados financieros consolidados. También el NIC 27, estados financieros separados, o la NIC 28, inversiones asociadas y negocios conjuntos. También los derechos y obligaciones surgidos de arrendamientos a los que se aplica la NIF 16 en arrendamientos. Los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a los empleados. Los instrumentos financieros emitidos por la entidad que cumplan la definición de un instrumento de patrimonio de acuerdo a la NIC 32, incluyendo opciones y certificados de opción para los suscriptores de acciones. También derechos y obligaciones surgidos de un contrato de seguros según lo define la NIF 4, contratos de seguros, que sean diferentes de los derechos y obligaciones de un emisor procedentes de un contrato de seguros que cumple la definición de contrato de garantía financiera, o un contrato que esté dentro del alcance de la NIF 4 por contener un componente de aplicación discrecional. Los contratos a término entre un adquiriente y un accionista que vende para comprar o vender una adquirida, que dará lugar a una combinación de negocios dentro del alcance de la NIF 3, combinaciones de negocios en una fecha de adquisición futura. Reconocimiento y baja en cuentas. En el reconocimiento inicial, una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando y solo cuando se convierta en una parte de las cláusulas contractuales del instrumento, exceptuando los derivados que impiden que una transferencia de activos financieros se contabiliza como una venta. Entre la compra o venta convencional de un activo financiero, nos indica que una compra o venta convencional de activos financieros se reconocerá y dará de baja según corresponda, aplicando la contabilidad de la fecha de contratación o de la fecha de adquisición. Baja en cuentas de activos financieros. La norma nos indica que una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y solo cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se transfieran el activo financiero y las transferencias cumplan con los requisitos para la baja en cuentas de acuerdo con el párrafo 3.2.6. Baja en cuentas de pasivos financieros. Una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero o una parte de este cuando y solo cuando se haya extinguido. Esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato ya haya sido pagada o cancelada o ya haya expirado. Clasificación de activos financieros. Una entidad clasificará los activos financieros según se midan posteriormente de la siguiente manera: al costo amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado integral o a valor razonable con cambios en el resultado, sobre las siguientes bases de modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y de las características de flujo de efectivo contractuales del activo financiero. Clasificación del pasivo financiero. Una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado, exceptuando los pasivos financieros a valor razonable con cambios en el resultado, los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumplan con los requisitos para una baja en cuentas, contratos de garantía financieras, compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado y contratación contingente reconocida por un adquiriente en una combinación de negocios. Opción de designar un pasivo financiero a valor razonable con cambios en el resultado. Una entidad puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar de forma irrevocable un pasivo financiero como medido al valor razonable con cambios en el resultado. Derivados implícitos.
Es un componente con un contrato híbrido en el que también se incluye un contrato anfitrión, que no es un derivado. Si un contrato híbrido contiene un contrato anfitrión, que no es un activo que quede dentro del alcance de esta norma, un derivado implícito deberá separarse del anfitrión y contabilizarse como un derivado. Reclasificación. Cuando una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados y una entidad no reclasificará pasivos financieros algunos. Medición inicial de los instrumentos financieros. La medición inicial se refiere cuando por primera vez se registra los instrumentos financieros, ya sea activo o pasivo financiero, y serán al valor razonable, exceptuando las cuentas por cobrar comerciales, que éstas regularmente serán medidas por su precio de transacción, incluyendo los costos de transacción. Medición posterior de los activos financieros. La medición posterior parte de la necesidad de emitir estados financieros para saber realmente cuánto debe valer el activo financiero. Regularmente se aplica a las cuentas por cobrar y se medirán posteriormente al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral. Medición posterior de pasivos financieros. Para todos los pasivos financieros, esta norma aplica la medición posterior al costo amortizado, exceptuando aquellos pasivos financieros que hayan sido medidos inicialmente a valor razonable, con cambios en resultados. Estos serán medidos posteriormente al valor razonable. Medición a costo amortizado. Este método deberá calcularse utilizando el método de interés efectivo, aplicando la tasa de interés efectiva al importe en libros brutos de un activo, ya sea para activos financieros comprados o originados con deterioro de valor crediticio, ya que estos serán reconocidos inicialmente aplicando la tasa de interés efectivo. Normalmente se aplica a las cuentas por cobrar, ya que al tomar la tasa efectiva separa el capital y el interés. Esta resulta y trata de traer a valor presente los pagos futuros a recibir, descontando la tasa de interés efectiva. Deterioro de valor. Según esta norma, no es necesario que ocurra un suceso relacionado con el crédito para reconocer una pérdida crediticia. En su lugar, esta entidad podrá contabilizar las pérdidas, así como los cambios en estas, para actualizar el importe de las pérdidas crediticias esperadas. ¿Dónde deben registrarse estas pérdidas por deterioro de valor? 1. Si es una actualización al importe de las pérdidas crediticias esperadas, no debe disminuir el valor en libros del activo financiero y se registrará en otro resultado integral. Opción 2. Una entidad reconocerá en el resultado del periodo como una ganancia o pérdida por deterioro de valor el importe de las pérdidas crediticias cuando hayan sido materializadas y deben ajustar el valor en libros del activo. Reclasificación de activos financieros. Las condiciones para las reclasificaciones son las siguientes. Si se aplica el párrafo 4.4.1, aplicará dicha reclasificación prospectiva desde la fecha de la misma. La entidad no reexpresará las ganancias, pérdidas o intereses previamente reconocidos. Desde la categoría de la medición del costo amortizado al valor razonable con cambios en resultados, su valor se mide en la fecha de la misma. Desde la categoría de la medición razonable con cambios en resultados a su costo amortizado, su valor razonable en la fecha de la reclasificación pasa a ser su nuevo importe en libros brutos. Desde el costo amortizado al valor razonable con cambios en resultados integrales, se medirá desde la fecha que se realizó la reclasificación cualquier ganancia o pérdida que surja como diferencia entre el costo amortizado y el valor razonable se reconocerá como otro resultado integral. Desde la categoría de medición del valor razonable con cambios en resultados a la del valor razonable con cambios en otro resultado integral, el activo financiero se continúa midiendo a valor razonable.
Ganancias y pérdidas. Una ganancia o pérdida en un activo financiero o un pasivo financiero que se mida al valor razonable se reconocerá en el resultado del periodo a menos que sea parte de una relación de cobertura o sea una inversión en instrumentos de patrimonio y la entidad haya elegido presentar ganancias y pérdidas de la inversión en otro resultado. Adicionalmente, sea un pasivo financiero designado como un valor razonable con cambios en resultados y se requiera que la entidad presente los efectos de los cambios en el riesgo crediticio del pasivo en otro resultado integral, o sea un activo financiero medido al valor razonable con cambios en otro resultado integral. Los dividendos se reconocerán en el resultado del periodo solo cuando se establezca el derecho de la entidad a recibir el pago del dividendo. Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con el dividendo y el importe del dividendo puede ser medido de forma fiable. Inversiones en instrumentos de patrimonio. Se puede presentar en otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable siempre que se encuentre en esta norma o que sean mantenidos para negociar y que no sean contraprestación de combinaciones de negocios. Pasivos designados al valor razonable con cambios en resultados. Que el importe sea atribuible a cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo deberá presentarse como otro resultado integral y el importe restante del cambio en el valor razonable del pasivo se presentará en el resultado del periodo. Activos medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral. Una ganancia o pérdida de un activo financiero medido a valor razonable se presentará en otro resultado integral cuando un activo financiero se dé de baja en cuentas. La ganancia o pérdida acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral se realizará desde el patrimonio al resultado del periodo como ajuste de reclasificación. Contabilidad de coberturas. Objetivo y alcance. La contabilidad de coberturas es un procedimiento para minimizar al máximo posible el impacto financiero por la materialización de un riesgo determinado en el patrimonio y la situación financiera de una entidad. Una cobertura contable puede cubrir transacciones que ponen a la empresa en un riesgo por cambios en el valor razonable o en los flujos futuros de efectivo. La contabilidad consiste en adquirir un instrumento derivado u otro activo o pasivo financiero que cubran las posibles pérdidas provenientes de la partida cubierta. Instrumentos de cobertura. Estos pueden ser un derivado medido al valor razonable con cambios en resultados. Para una cobertura de riesgo de tasa de cambio, el componente de riesgo de tasa de cambio de un activo financiero o un pasivo financiero que no sean derivados pueden ser designados como un instrumento de cobertura siempre que no sea una inversión en un instrumento de patrimonio, para lo cual una entidad haya optado por presentar los cambios en el valor razonable de otro resultado. Para los propósitos de la contabilidad de coberturas, solo los contratos con una parte externa a la entidad que informa, es decir, externa al grupo o en su caso a una entidad individual sobre la que se está informando, pueden ser designados como instrumentos de cobertura. Designación de instrumentos de cobertura. Condición 1. La separación del valor intrínseco y del valor temporal de un contrato de opción. Condición 2. La separación del elemento a término y del elemento al contado de un contrato a término, y asimismo la designación como un instrumento de cobertura solo del cambio en el valor del elemento al contado de un contrato a término y no del elemento a término. Condición 3. Una proporción del instrumento de cobertura completo, tal como el 50% del importe nominal, puede ser designada como instrumento de cobertura en una relación de cobertura. Partidas de cobertura. Las partidas cubiertas pueden ser y se caracterizan por: estas pueden caracterizarse en una única partida. Estas provienen de negocios en el extranjero o de un grupo de partidas.
Las características pueden medirse, deben ser medibles con fiabilidad. Las transacciones deben ser altamente probables. Los compromisos deben ser firmes y las transacciones previstas altamente probables que impliquen a una parte externa a la entidad que informa. Designación de partidas cubiertas. Un componente de la partida comprende menos que la totalidad del cambio en el valor razonable o de la variabilidad de los flujos de efectivo de dicha partida. En ese caso, una entidad puede designar solo los siguientes tipos de componentes como partidas cubiertas. Solo cambios en flujos de efectivo el valor razonable de una partida atribuible a un riesgo o riesgos específicos, siempre que, sobre la base de la evaluación dentro del contexto de la estructura de mercado concreta, el componente de riesgo sea identificable por separado y medible con fiabilidad. Uno o más flujos de efectivo contractuales seleccionados y los componentes de un importe nominal, es decir, una parte específica del importe de una partida. El objetivo que busca la contabilidad de coberturas es transmitir la finalidad y el efecto de los instrumentos de cobertura y la forma en que se utilizan para gestionar el riesgo. La norma establece criterios requeridos que las coberturas deben de cumplir para poder ser contabilizadas. Número 1. La relación de cobertura consta solo de instrumentos de cobertura y partidas cubiertas elegibles. Número 2. La documentación incluirá la identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la naturaleza del riesgo que está siendo cubierto y la forma en que la entidad evaluará si la relación de cobertura cumple los requerimientos de eficacia de la cobertura. Además, debe de cumplir todos estos requerimientos de eficacia. A. Existe una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura. B. El efecto del riesgo crediticio no predomina sobre los cambios del valor que procedan de esta relación económica. C. La razón de cobertura de la relación de cobertura es la misma que la procedente de la cantidad de partidas cubiertas que la entidad realmente cubre y la cantidad del instrumento de cobertura que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la partida cubierta. Para iniciar la contabilización, luego de revisar de que la cobertura sí cumpla con los criterios requeridos, deberá de clasificarse en uno de los tres siguientes tipos de relación de cobertura. A. Cobertura a valor razonable. B. Cobertura de flujos de efectivo. C. Cobertura de inversión neta. La norma también cubre la discontinuidad de contabilización, que se da cuando una partida deja de cumplir con los criterios requeridos. Coberturas de valor razonable. Siempre y cuando cumpla los criterios requeridos, debe de registrarse de esta forma. 1. La ganancia o pérdida sobre el instrumento de cobertura se reconocerá en el resultado del periodo u otro resultado integral, si el instrumento de cobertura cubre un instrumento de patrimonio para el cual una entidad ha optado por presentar los cambios en el valor de razonable en el resultado integral. 2. La ganancia o pérdida por cobertura de la partida cubierta ajustará el importe en libros de la partida cubierta y se reconocerá en el resultado del periodo. Cobertura de flujo de efectivo. En la medida que una cobertura de flujos de efectivo cumpla con los criterios requeridos, se debe contabilizar de la siguiente forma. El componente separado de patrimonio asociado con la partida cubierta se ajustará para que sea el menor entre el resultado acumulado del instrumento de cobertura desde el inicio de la cobertura y el cambio acumulado en el valor razonable de la partida cubierta. La parte de la ganancia o pérdida sobre el instrumento de cobertura que se haya determinado como cobertura efectiva se reconocerá en otro resultado integral. Cualquier ganancia o pérdida restante en el instrumento de cobertura es ineficacia de cobertura que se reconocerá en el resultado del periodo. Las coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero, incluyendo la cobertura de una partida monetaria que se contabilice como parte de una inversión neta, se contabilizarán de manera similar a la cobertura de flujo de efectivo. La parte de la ganancia o partida en el instrumento de cobertura que se considera que es una cobertura efectiva se reconocerá en otro resultado integral y la parte ineficaz se reconocerá en el resultado del periodo. Un grupo de partidas es una partida cubierta elegible solo si está formado por partidas que son individualmente parte cubiertas elegibles. Las partidas en el grupo se gestionan agrupadas sobre una base de conjunto a efectos de la gestión de riesgo. Y en el caso de una cubierta de flujos de efectivo de un grupo de partidas cuyas variabilidades en los flujos de efectivo no se esperan que sean aproximadamente proporcionales a la variabilidad global en los flujos de efectivo del grupo de forma que surjan proporciones de riesgo compensadas,
A. Es una cobertura de riesgo de tasa de cambio en la moneda extranjera. Y B. La designación de esta posición neta específica del periodo de presentación en el cual las transiciones previstas se espera que afectan el resultado del periodo, así como su naturaleza y volumen. Para una cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadas cuyo riesgo cubierto afecta a partidas diferentes en el estado de resultados y otro resultado integral, cualesquiera ganancias o pérdidas de cobertura en ese estado se presentarán en un rubro separado de los afectados por las partidas cubiertas. Por ello, en ese estado el importe en el rubro relativo a la partida cubierta misma permanece no afectado. Cuando la partida cubierta es un grupo con una posición neta nula, se permite que una entidad le designe una relación de cobertura que no incluya un instrumento de cobertura, siempre que la cobertura sea parte de una estrategia de cobertura de riesgo neto de carácter periódico por medio de la cual la entidad cubra de forma rutinaria posiciones nuevas del mismo tipo a medida que pasa el tiempo. La posición neta cubierta cambia de tamaño a lo largo de la vida de la estrategia de cobertura del riesgo neto periódico y la entidad utiliza instrumentos de cobertura elegibles para cubrir el riesgo neto. La contabilidad de cobertura se aplica normalmente a estas posiciones netas cuando la posición neta no es cero y está cubierta con instrumentos de cobertura elegibles. Y la no aplicación de la contabilidad de coberturas a la posición neta nula daría lugar a prácticas contables incongruentes, porque la contabilidad no reconocería las posiciones de riesgo compensadas que en otro caso se reconocerían en una cobertura de posición neta. Elegibilidad. Si una entidad utiliza un derivado crediticio que se mide el valor razonable con cambios en el resultado para gestionar el riesgo crediticio de todo o parte de un instrumento financiero, puede designar ese instrumento financiero en la medida en que así se gestione como medio al valor razonable con cambios en resultados. Si el nombre de la exposición crediticia concuerda con el de la entidad de referencia del derivado crediticio y el grado de prelación del instrumento financiero concuerda con el de los instrumentos que puedan entregarse de acuerdo con el derivado crediticio. Una entidad discontinuará la medición del instrumento financiero que dio lugar al riesgo crediticio a una partida de instrumentos financieros al valor razonable con cambios a resultados si deja de cumplir los criterios requeridos y además no se requiere por alguna otra causa que se mida el instrumento financiero que da lugar al riesgo crediticio al valor razonable con cambios en el resultado.